Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, el lugar perfecto para sumergirse en mundos de fantasía, reflexión y emociones a través de la narración de grandes relatos. Si disfrutas de los cuentos clásicos, no olvides suscribirte, darle un like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Hoy, les traemos una obra fascinante y profunda de Hans Christian Andersen, El cometa. A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos las reacciones de distintos personajes ante la amenaza de un cometa que se acerca a la Tierra, un evento que pondrá en tela de juicio nuestra comprensión sobre la vida, el destino y el futuro. Así que acompáñanos en este viaje literario lleno de introspección y belleza. Capítulo 1. La aparición del cometa. Era una tarde apacible cuando el cometa, en su lejana trayectoria, comenzó a acercarse a la Tierra. Nadie había prestado mucha atención a los rumores de su llegada, ya que el mundo parecía estar demasiado ocupado con los eventos cotidianos para detenerse ante un fenómeno que aún estaba muy lejos en el cielo. Sin embargo, la aparición de una pequeña estrella fugaz en la órbita de lo desconocido comenzó a causar una leve intriga en los círculos científicos y astronómicos. Al principio, los astrónomos no le dieron demasiada importancia. Eran solo observadores de los cielos, acostumbrados a ver las estrellas y los planetas deslizarse como lo habían hecho durante siglos. Pero esta vez algo era diferente. El cometa no era una de esas pequeñas manchas brillantes que se desvanecían con rapidez, ni una de esas lluvias de meteoros que iluminaban las noches de verano. Este cometa, aunque lejano aún, tenía una presencia inquietante. El primer aviso de que algo extraño estaba ocurriendo vino de un viejo astrónomo de la ciudad, el Dr. Van der Meer, quien, con su usual calma, observó el cometa a través de su telescopio y notó que su brillo era inusualmente fuerte, casi como si deseara hacerse notar. La tradición decía que los cometas eran presagios de algo grande, algo trascendental, ya fuera bueno o malo. Algunos los veían como heraldos de destrucción, otros, como símbolos de cambio, de una nueva era. El Dr. Van der Meer sabía que el mundo de las estrellas y los planetas siempre ofrecía sorpresas, pero nunca había presenciado algo como esto. El observatorio, usualmente un lugar de calma y reflexión, comenzó a llenarse de un murmullo excitado. Algunos de los jóvenes astrónomos que allí trabajaban comenzaron a trazar en sus mapas las posibles trayectorias del cometa, mientras los más experimentados se mantenían en silencio, absortos en sus cálculos. En ese mismo instante, la noticia comenzó a filtrarse hacia la ciudad. El cometa había sido avistado, y su presencia en el firmamento comenzaba a ser un tema de conversación entre los habitantes. En las plazas, en las tabernas, en los mercados, el cometa se convirtió en un tema recurrente. Mientras algunos de los ciudadanos mostraban escepticismo, otros sentían una extraña mezcla de asombro y miedo. ¿Qué quería decir este fenómeno? ¿Estábamos siendo observados por algo más grande que nosotros? Los más supersticiosos, de inmediato, comenzaron a buscar en los antiguos libros de predicciones. Un cometa anuncia algo terrible, decían los viejos textos, un desastre que pondrá a prueba a los hombres y sus destinos. En un pequeño café, un grupo de amigos conversaba acaloradamente sobre las noticias que llegaban desde el observatorio. Seguro que es una señal, decía uno de ellos, un hombre alto y delgado llamado Mikkel. Es un presagio de que algo terrible está por suceder, ¿no lo ven? El cometa está acercándose cada vez más a nuestra ciudad. Un joven de aspecto nervioso, Frederick, replicó rápidamente. No hay nada que temer. Los cometas siempre han estado ahí. Siempre han pasado lejos, y nunca hemos tenido que preocuparnos. Esta es solo otra de esas historias de la vieja superstición. Pero no todo el mundo estaba tan seguro. En la iglesia, el pastor Bergström subió al púlpito con la urgencia de quien tiene un mensaje urgente para transmitir. Hermanos y hermanas, comenzó con su voz grave, nos enfrentamos a un signo en el cielo. Un cometa que se aproxima a nuestro mundo. ¿Qué significa? Solo Dios sabe. Pero recordemos que los cielos nos han hablado en otras ocasiones antes de grandes cambios. Puede que este sea un llamado a la reflexión, una señal de arrepentimiento. Es el momento de rezar, de purificar nuestras almas. Las palabras del pastor resonaron en los corazones de muchos. Aunque la mayoría de los habitantes de la ciudad no sabían qué esperar del cometa, una sensación de inquietud comenzaba a extenderse. Las casas se llenaron de conversaciones sobre el futuro y sobre lo que significaba este cometa.
Algunas personas temían por sus vidas, mientras que otras se aferraban a la esperanza de que la amenaza pasaría sin mayores consecuencias. Mientras tanto, en el observatorio, el doctor Van der Meer no podía apartar su mirada del cometa. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que escapaba a su entendimiento. Había estudiado los cielos durante toda su vida, pero este cometa le resultaba un enigma. Nunca antes había presenciado algo que despertara tanta alarma sin motivo aparente. Los cielos, normalmente llenos de paz y armonía, ahora parecían estar perturbados. El cometa brillaba intensamente en el horizonte, y su presencia era inconfundible. A pesar de los cálculos y las predicciones, nadie sabía con certeza qué ocurriría una vez que el cometa se acercara más. ¿Sería el fin? ¿O solo una señal de algo más? El futuro se mantenía incierto, y el cometa se mantenía en el centro de todas las mentes. La gente de la ciudad comenzó a prepararse para lo desconocido. Algunos decidieron abandonar sus hogares y huir, otros se refugiaron en las iglesias y en las plazas públicas, buscando consuelo y compañía. En la incertidumbre, las personas buscaban respuestas, aferrándose a las viejas creencias y tratando de entender el significado del cometa. Y así, mientras el cometa continuaba su silenciosa travesía por el cielo, la ciudad se llenaba de preguntas. ¿Qué nos depararía el futuro? ¿Era esta la señal de un destino inevitable o solo un mal presagio que se desvanecería sin más? Nadie lo sabía, pero una cosa era cierta. La llegada del cometa había puesto en movimiento algo mucho más grande que el propio fenómeno celestial. Capítulo 2. La gente reacciona. A medida que los días pasaban, la noticia del cometa se esparcía rápidamente, alimentando el ánimo de los ciudadanos con una mezcla de inquietud y asombro. Aunque el cometa aún se mantenía en el firmamento distante, su presencia parecía ser un reflejo del caos emocional que comenzaba a apoderarse de la ciudad. Los habitantes, cada uno desde su propio rincón del mundo, reaccionaron de maneras muy distintas ante el fenómeno que se desplegaba sobre ellos. En cada corazón, el miedo y la esperanza convivían, generando emociones complejas y decisiones impuestas por la incertidumbre. Al principio, algunos se mostraron indiferentes, con una actitud escéptica que los mantenía distantes de la histeria colectiva que ya se comenzaba a vivir en las plazas. Los cometas siempre han existido, decía el hombre de negocios Johann, mientras tomaba su café en la taberna local. Este no es más que otro espectáculo del cielo. Nada de qué alarmarse. Su tono era firme, casi desafiante, como si tratara de convencer no solo a los demás, sino a sí mismo de que no había razón para el pánico. Pero a pesar de sus palabras, su mirada nerviosa y su constante revisado del reloj, traicionaban una preocupación interna. Tal vez el cometa era solo una excusa para ver más allá de lo que normalmente ignoramos, la fragilidad de la vida humana. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, una mujer llamada Greta, madre de 2 niños pequeños, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que el cometa representara el fin del mundo. ¿Qué haremos si todo se acaba?, preguntaba a su esposo, Hans, con una angustia que llenaba su voz. ¿Deberíamos huir al campo? Tal vez si nos alejamos de la ciudad, estaremos a salvo. Hans, por su parte, trataba de calmarla, aunque su propia ansiedad lo mantenía inquieto. No sabemos lo que ocurrirá, Greta. No sabemos si este cometa realmente traerá algo malo. Tal vez solo sea una superstición. No hay razón para huir sin saber nada. Pero las palabras de Hans no eran suficientes para tranquilizar a su esposa. Greta había escuchado las historias antiguas sobre cometas que traían muerte y desastre, y su mente no podía dejar de imaginar los peores escenarios. En la plaza principal, los comerciantes también discutían sobre el cometa, aunque la mayoría parecía más preocupada por cómo afectaría sus ventas que por las posibles consecuencias del evento. Algunos sugirieron que, si el cometa realmente trajera calamidad, nadie estaría interesado en comprar mercancías, por lo que podrían perder mucho dinero. Otros, sin embargo, veían el evento como una oportunidad para ganar popularidad, convenciendo a los aldeanos supersticiosos de que sus productos serían la clave para sobrevivir al desastre inminente. La gente siempre buscará algo en lo que creer, decía el joven vendedor Otto, mientras mostraba su mercadería en un rincón del mercado, y si podemos ofrecerles algo que los calme, tal vez podamos hacer una pequeña fortuna. Por otro lado, algunos de los habitantes más religiosos de la ciudad se sintieron llamados a la oración. El reverendo Bergström, quien había liderado la congregación por años,
convocó a una reunión de emergencia en la iglesia. Hermanos y hermanas, dijo en un tono solemne, el cometa es una señal de los cielos. Tal vez nos está advirtiendo sobre el rumbo de nuestras vidas. Es el momento de arrepentirnos y acercarnos a Dios. Oremos por nuestra ciudad, para que podamos ser perdonados. Mientras la congregación se reunía, las velas parpadeaban en el altar, reflejando la incertidumbre y la tensión que se cernían sobre la ciudad. El miedo de los feligreses no era solo por el cometa, sino por la sensación de que algo más grande que ellos mismos estaba ocurriendo, algo que no podían controlar. En las calles, otros se mantenían completamente indiferentes. Los jóvenes, por ejemplo, veían el cometa como una curiosidad, una especie de espectáculo natural que valía la pena observar. Nunca he visto algo como esto, exclamaba Eric, un joven aventurero, mientras señalaba al cielo. Es increíble, un cometa de verdad. Esto será algo que contaré a mis hijos. Para él, el cometa era una maravilla de la naturaleza, un fenómeno raro que solo los más afortunados tendrían la oportunidad de presenciar. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, sus ojos delataban una pequeña chispa de duda, como si, en algún rincón de su corazón, algo en el fondo le decía que tal vez, solo tal vez, este cometa no era solo un espectáculo. Mientras todo esto ocurría, el Dr. Van der Meer, desde su observatorio, continuaba observando el cometa con creciente preocupación. Aunque su conocimiento científico le decía que el cometa podría pasar sin causar daño, no podía ignorar el sentimiento en su pecho. Una sensación de que el mundo estaba cambiando, que lo que hasta ahora había sido parte del orden natural de las cosas, estaba siendo alterado por esta estrella errante. Los cálculos indicaban que la órbita del cometa pasaría relativamente cerca de la Tierra, pero las probabilidades de que impactara directamente eran mínimas. Sin embargo, su intuición le decía que la verdadera amenaza no residía en un impacto físico, sino en las consecuencias psicológicas que este fenómeno podría desencadenar en la humanidad. Y así, con el cometa acercándose cada vez más, la ciudad se dividió en reacciones. Algunos, como Johann, se aferraban a la lógica y la calma, buscando racionalizar lo inexplicable. Otros, como Greta, temían lo peor, buscando respuestas en las viejas historias de destrucción. Los jóvenes veían en el cometa una maravilla natural, un espectáculo que les prometía algo extraordinario. Y los religiosos, como el reverendo Bergström, veían en el cometa una señal divina que los llamaba al arrepentimiento. Cada uno vivió el paso del cometa de manera diferente, pero todos, de alguna forma, se vieron tocados por su presencia. El cometa no solo iluminaba el cielo, iluminaba también las sombras en los corazones de los habitantes, revelando temores, esperanzas y deseos profundamente humanos. Nadie podía prever lo que ocurriría cuando el cometa finalmente cruzara el horizonte, pero lo que sí sabían era que el mundo, tal como lo conocían, ya había cambiado para siempre. Este capítulo desarrolla las distintas reacciones de la gente ante la aparición del cometa, mostrando cómo cada personaje reacciona según su perspectiva, mientras el miedo y la fascinación crecen entre ellos. Capítulo 3. El impacto en la ciudad. La noticia del cometa se había extendido como un reguero de pólvora por toda la ciudad. La incertidumbre que se había instalado en los corazones de los ciudadanos crecía con cada día que pasaba, y la realidad del fenómeno parecía hacerse cada vez más palpable. A medida que el cometa se acercaba más al horizonte, un aire de expectativa llenaba las calles. Algunos sentían una extraña fascinación ante lo desconocido, mientras que otros, más pesimistas, veían en él una amenaza que se cernía sobre sus vidas. Las primeras consecuencias del cometa comenzaron a hacerse evidentes no en el cielo, sino en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Las personas empezaron a comportarse de manera diferente. La gente que antes se saludaba con una sonrisa o un gesto amable ahora se cruzaba sin mirar, como si un velo invisible los separara. Algunos comenzaban a hablar más de lo habitual, tratando de llenar el vacío con palabras que, a veces, no parecían tener ningún sentido. Otros, en cambio, se sumían en un silencio inquietante, como si prefirieran no hablar sobre lo que realmente sentían por temor a la incertidumbre que acechaba en sus mentes. En el mercado, los vendedores de productos frescos notaron que sus ventas habían disminuido considerablemente. Los compradores ya no se preocupaban tanto por las frutas o los vegetales. La gente no estaba interesada en los bienes materiales. Se sentían incapaces de disfrutar de las cosas mundanas, como si el temor al futuro inmediato les hubiera robado la capacidad de apreciar los pequeños placeres de la vida.
Algunos de los comerciantes, con rostro preocupado, murmuraban entre ellos, preguntándose si la gente huiría pronto a los campos, como había ocurrido en ocasiones anteriores ante rumores de desastres inminentes. Otros más pesimistas hablaban de una posible evacuación de la ciudad, y aunque no había razones claras para ello, el simple hecho de que alguien lo mencionara hizo que la inquietud se propagara rápidamente. En las iglesias, las campanas sonaban más frecuentemente que nunca, llamando a los fieles a la oración. El reverendo Bergström, al frente de su congregación, no podía evitar sentir una ansiedad que nunca antes había experimentado. La cantidad de personas que acudían a la iglesia se multiplicaba día a día. Las misas se alargaban, las plegarias se repetían con fervor, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Las palabras del pastor resonaban más que nunca en los corazones de aquellos que se aferraban a la esperanza de que su fe los protegería. El cielo nos ha enviado un mensaje, hermanos, decía el reverendo, y debemos prepararnos para lo que pueda venir. Es tiempo de examinar nuestras almas y de pedir perdón por nuestras transgresiones. Si nos unimos en oración, seremos más fuertes, sin importar lo que ocurra. Cada día, su discurso se hacía más apremiante, como si estuviera tratando de convencer a su congregación de que el peligro era inminente y que solo la fe podía salvarlos. Sin embargo, en las casas más humildes, las conversaciones eran diferentes. En el pequeño hogar de Greta y Hans, el cometa había dejado una huella aún más profunda. Mientras Greta miraba al cielo desde la ventana, la angustia se reflejaba en su rostro. No podía dejar de pensar en sus hijos, quienes jugaban en el patio, ajenos a los temores de los adultos. Pero ella no podía evitar preocuparse. ¿Y si todo esto es cierto, Hans? ¿Qué les pasará a ellos? ¿Qué les deparará el futuro? Su voz temblaba al pronunciar esas palabras, y su esposo, a pesar de sus intentos por tranquilizarla, no podía evitar compartir la misma sensación de inquietud. Hans trató de hacerla sentir mejor, pero las dudas no lo dejaban en paz. En su interior, también comenzaba a pensar que tal vez el cometa era una señal de algo mucho mayor, algo que no podían comprender. Había oído las historias de viejos viajeros que decían que los cometas anunciaban catástrofes, pero también había escuchado que eran solo fenómenos naturales sin mayor trascendencia. Sin embargo, el miedo había comenzado a tomar forma, y las dudas de Greta empezaban a crecer dentro de él también. En el café del pueblo, los hombres de negocio se reunían para discutir las implicaciones económicas del cometa. Algunos consideraban que el miedo podía tener un impacto negativo en los mercados, y que la gente dejaría de comprar bienes debido al temor del fin. Otros, sin embargo, veían la llegada del cometa como una oportunidad para reforzar su poder y aumentar su influencia en tiempos de incertidumbre. Se hablaba de vender amuletos de protección, artículos religiosos y otros objetos que podrían atraer a aquellos que temían por sus vidas. En tiempos de crisis, la gente busca seguridad, decía uno de los hombres de negocios más astutos. Si podemos ofrecerles algo que les haga sentir protegidos, nuestras ventas podrían dispararse. Aunque nunca hemos vivido algo así, hay que aprovechar las circunstancias. A pesar de las distintas reacciones que se vivían en la ciudad, algo quedaba claro: el cometa ya había comenzado a cambiar la vida cotidiana. Las personas no podían dejar de pensar en su inminente llegada. Algunos intentaban racionalizar la situación, mientras que otros se dejaban llevar por el pánico o la desesperación. En el fondo, todos estaban buscando lo mismo: una respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Sería el fin del mundo o solo otro evento más que quedaría registrado en los anales de la historia? Nadie lo sabía, y esa incertidumbre era lo que más aterraba a la gente. A medida que los días pasaban y el cometa se acercaba, el cielo se llenaba de una extraña luminosidad. Las noches se volvían más brillantes de lo normal, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. En los observatorios, los astrónomos seguían calculando la órbita del cometa, pero las cifras ya no parecían importar tanto. La verdadera cuestión ya no era si el cometa impactaría o no, sino cómo lo que traía consigo afectaría a cada ser humano que lo observaba. Los habitantes de la ciudad, aunque separados por sus reacciones, compartían una misma pregunta: ¿qué harían cuando el cometa estuviera sobre ellos? La respuesta a esa pregunta, sin embargo, seguía siendo tan incierta como el futuro mismo. Este capítulo profundiza en las repercusiones sociales y emocionales que tiene la cercanía del cometa en la ciudad, mostrando las diversas maneras en las que las personas intentan hacer frente a la incertidumbre. Capítulo 4.
La aparición del cometa. El día que el cometa finalmente apareció en el cielo, un estremecimiento recorrió la ciudad. No fue una llegada abrupta, como se había temido, sino una presencia gradual, lenta pero segura. Los primeros en notarlo fueron los más atentos al cielo, los astrónomos y aquellos con una sensibilidad particular para lo sublime. Desde los observatorios, el Dr. Van der Meer había calculado con exactitud la hora en que el cometa alcanzaría su punto más cercano a la Tierra. Pero nada de sus cálculos pudo prepararlo para lo que sucedería cuando el cometa finalmente cruzara el horizonte. Al principio, su aparición fue sutil. Un leve resplandor en el firmamento, como una estrella fugaz que no desaparece. En la ciudad, algunos lo tomaron como una simple curiosidad, mientras otros, más supersticiosos, sintieron que el aire a su alrededor se volvía denso, casi tangible. El cometa, esa estrella errante, parecía estar observándolos, vigilante desde las alturas. La gente comenzó a salir de sus casas, a reunirse en las plazas y en las calles, mirando hacia el cielo. Los niños, con sus ojos llenos de asombro, señalaban al cometa, mientras los adultos se mantenían en silencio, como si temieran hablar en voz alta de lo que estaba sucediendo. El cometa se movía lentamente, como un espectro en la noche. Su cola, que inicialmente era apenas perceptible, se fue alargando a medida que pasaban las horas. El aire se tornó más frío, y una extraña quietud pareció apoderarse de la ciudad. No había viento, ni ruido, solo el brillo creciente de la estrella errante que iluminaba el cielo nocturno con una intensidad indescriptible. En la iglesia, el reverendo Bergstrom había convocado una última misa de oración. La multitud era más grande que nunca, casi abarrotando el edificio. Todos se arrodillaron, buscando consuelo en la oración, mientras el cometa seguía su camino por el firmamento. Las palabras del pastor resonaban en las paredes de la iglesia: que este no sea el fin, sino un renacimiento. Que este cometa, aunque una señal de advertencia, nos sirva para reflexionar sobre nuestras vidas y nuestros actos. Pero a medida que el cometa se hacía más brillante, la fe de muchos comenzó a vacilar. Algunos se aferraban con más fuerza a sus creencias, mientras que otros empezaban a cuestionarlo todo. ¿Realmente era un signo de salvación, o era simplemente el preludio de un desastre? En la plaza principal, los comerciantes, que antes se habían mostrado preocupados por la disminución de sus ventas, comenzaron a ofrecer mercadería relacionada con el cometa. Amuletos, talismanes, velas, y hasta cartas de tarot fueron puestas a la venta, con la esperanza de que aquellos que temían lo peor pudieran encontrar algo que les diera consuelo. Las personas compraban lo que podían, aferrándose a la creencia de que un objeto material podría protegerlas de algo que no comprendían. Las supersticiones comenzaban a cobrar fuerza, y el aire se volvía cada vez más denso con la incertidumbre de lo que estaba por suceder. Mientras tanto, en casa de Greta y Hans, el ambiente era tenso. Hans, que aún se aferraba a la lógica y la razón, trataba de tranquilizar a su esposa, pero incluso él no podía evitar sentirse desconcertado por la magnitud de lo que ocurría. Miraba al cielo, observando cómo la luz del cometa llenaba el espacio, cubriendo la ciudad con su resplandor, y no podía evitar pensar que este fenómeno era algo más que un simple evento astronómico. Era una advertencia. Una señal. Greta, todo esto puede ser solo un fenómeno natural, como muchos otros que hemos visto en el pasado. No debemos dejarnos llevar por el miedo, le decía con voz firme, aunque internamente se sentía igual de inseguro. Greta, por su parte, no podía apartar la mirada del cielo. Sus ojos reflejaban la mezcla de asombro y miedo que todos sentían en esos momentos. No sé, Hans. Algo me dice que esto es diferente. No podemos ignorarlo. Este cometa no es como los demás. A medida que la noche avanzaba, las personas comenzaron a reunirse en grupos más pequeños, compartiendo historias, teorías y temores. Algunos aseguraban que el cometa traería consigo grandes cambios, otros pensaban que podría significar el fin de los tiempos. Las conversaciones en las plazas y calles se tornaron más intensas. Nadie quería estar solo con sus pensamientos, y, por lo tanto, todos se aferraban a las palabras de los demás, buscando alguna respuesta a sus preguntas. Eric, el joven aventurero, estaba particularmente fascinado por el espectáculo. Aunque veía al cometa como una maravilla natural, algo en su interior también sentía un escalofrío. Este cometa será recordado por generaciones. Nos hemos convertido en testigos de un fenómeno único,
decía mientras observaba a su alrededor. Los ojos de los demás seguían la dirección de su dedo, que apuntaba al cielo, pero la mayoría, aunque impresionados, no podían evitar sentir que algo más se ocultaba tras el resplandor de la estrella errante. Pero lo más desconcertante para todos era la sensación de que el cometa no solo estaba cambiando el cielo, sino también el corazón de la ciudad. Las personas ya no se comportaban como antes. Aquella comunidad que solía compartir risas y charlas se había dividido en dos bandos, los que esperaban lo peor y los que preferían no pensar en ello. La distancia emocional entre ellos aumentaba con cada minuto que pasaba, y la ciudad, como un organismo vivo, parecía estar luchando por encontrar su equilibrio. En los observatorios, los astrónomos y científicos observaban con creciente ansiedad el recorrido del cometa. A pesar de sus cálculos, nadie podía predecir con certeza qué sucedería cuando finalmente alcanzara su punto más cercano. ¿Golpearía a la Tierra? ¿Pasaría sin causar daño? Nadie lo sabía. Pero la cuestión ya no era tanto el destino físico del cometa, sino cómo había comenzado a afectar la psique humana. En las casas, los campos y las plazas, el cometa ya había dejado su huella. La incertidumbre, el miedo, la esperanza y el asombro se entrelazaban en los corazones de todos. A medida que el cometa se deslizaba por el cielo, la ciudad se sumía en una especie de trance colectivo, como si todos estuvieran esperando una señal, una respuesta a sus temores. Las horas pasaban, y el cometa avanzaba lentamente, como un mensajero del destino que nadie sabía cómo interpretar. La pregunta en la mente de cada habitante era la misma: ¿qué harían cuando el cometa estuviera sobre ellos? Este capítulo profundiza en la aparición del cometa y en las reacciones colectivas de los habitantes de la ciudad. La incertidumbre y el temor se hacen aún más palpables, mientras el cometa se convierte en el centro de todas las miradas y especulaciones. Capítulo 5. La llegada del caos. La luz del cometa continuaba iluminando el cielo con su resplandor, su cola extendiéndose por todo el horizonte, como si el firmamento estuviera ardiendo. Las horas pasaban lentamente, y mientras el cometa se acercaba, la ciudad caía en una creciente confusión. Las primeras señales de pánico comenzaron a manifestarse de manera sutil, pero a medida que avanzaba la noche, la ansiedad se transformó en un caos palpable. En las calles, la gente empezaba a hablar más alto, sus voces temblorosas y cargadas de incertidumbre. Las reuniones en las plazas se multiplicaban, y aunque la mayoría de las personas trataban de aparentar calma, era evidente que el temor se había apoderado de todos. Las conversaciones se volvían más frenéticas, las preguntas no cesaban, y las respuestas eran pocas y vagas. Algunos intentaban racionalizar lo que ocurría, pero la mayoría no podía evitar el sentimiento de que algo mucho más grande y trascendental estaba sucediendo. El cometa ya no era solo un fenómeno astronómico, sino una manifestación directa de lo desconocido, algo que parecía desafiar las leyes de la razón. En la casa de Greta y Hans, la angustia había llegado a su punto máximo. Greta, quien había estado observando el cielo con los ojos llenos de miedo, no podía dejar de preguntar: ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué nos depara el futuro? Las palabras se escapaban de sus labios como un susurro, pero cargadas con el peso de toda la incertidumbre que los rodeaba. Hans, aunque intentaba mantener una fachada tranquila, sentía que el miedo se apoderaba también de su ser. Los dos se miraban en silencio, sabiendo que el destino les estaba jugando una partida que no podían controlar. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a reaccionar de maneras impredecibles. Los negocios cerraban temprano, ya que las calles estaban vacías de gente dispuesta a comprar. Algunos comerciantes, temerosos de la llegada del cometa, decidieron abandonar sus puestos y marcharse a lugares más alejados, buscando refugio en la incertidumbre del futuro. En las casas, los más afortunados intentaban seguir con sus rutinas cotidianas, mientras que otros se reunían en grupos, esperando encontrar consuelo en la compañía mutua. La idea de escapar de la ciudad se hacía cada vez más común, pero pocos sabían a dónde ir. Los campos y los pueblos cercanos parecían tan vulnerables como la propia ciudad. En las iglesias, la atmósfera era tensa. Los feligreses se reunían en masa, buscando consuelo y protección en la oración. Las misas se volvían más largas y urgentes, como si el tiempo estuviera a punto de agotarse. El reverendo Bergström, al frente de su congregación, no podía evitar sentir que la fe de muchos comenzaba a tambalear. La idea de que el cometa fuera una señal divina se hacía menos atractiva, mientras más real se volvía la posibilidad de un destino incierto.
Las palabras del pastor, que antes parecían llenas de esperanza, ahora sonaban vacías, como si el temor los hubiera desbordado. Estamos a punto de enfrentar lo que nunca imaginamos, pero debemos mantenernos unidos, decía el reverendo, con la voz quebrada. Sin embargo, sus palabras no lograban calmar a la multitud. La gente empezaba a salir de la iglesia sin un propósito claro, en busca de algo que no sabían cómo encontrar. En el café del pueblo, los hombres de negocios discutían entre ellos sobre lo que el futuro les depararía. Algunos hablaban sobre la necesidad de evacuar la ciudad, otros se mostraban más escépticos, pero todos coincidían en que la incertidumbre era lo único que podían controlar en ese momento. ¿Qué pasará con los mercados si la gente decide huir?, decía uno de ellos, con la cara seria, mientras los demás asentían. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos tomar decisiones rápidas. A pesar de sus temores, muchos de ellos continuaban discutiendo sobre cómo manejar sus negocios, como si una parte de ellos quisiera aferrarse a la normalidad a toda costa. Mientras tanto, en los observatorios, los astrónomos miraban la trayectoria del cometa con ojos llenos de preocupación. El doctor Van der Meer, el más destacado de los científicos locales, había calculado que el cometa pasaría a una distancia peligrosa de la Tierra. Sus cálculos eran precisos, pero la ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Había algo en el comportamiento del cometa que no podían explicar. Había pequeñas anomalías en sus trayectorias que desconcertaban incluso a los más experimentados. No era solo la cercanía del cometa lo que preocupaba a los científicos, sino su extraño brillo. Había algo inusual en su composición, algo que desafiaba la lógica que se había aprendido a lo largo de siglos de observaciones. A medida que la noche avanzaba, la gente seguía mirando al cielo, ansiosa, sin saber qué esperar. Algunos se retiraban a sus casas, intentando mantener la calma, pero los murmullos de las calles seguían resonando. Los grupos de personas se dispersaban, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Greta, mirando hacia el cielo desde la ventana de su casa, sintió que la luz del cometa comenzaba a envolverla, como si estuviera siendo observada por una presencia invisible. No podía quitarse la sensación de que este no era un fenómeno como los demás. El cometa no era solo una estrella errante, sino una fuerza que afectaba a todo lo que tocaba. El resplandor del cometa se intensificaba, y la ciudad parecía estar atrapada en una niebla de incertidumbre. El futuro parecía estar suspendido en el aire, como una promesa vacía que nadie podía comprender. Greta se abrazó a su marido, y ambos se quedaron en silencio, mirando el cielo. Los días de paz y tranquilidad que alguna vez conocieron parecían tan lejanos ahora, como un recuerdo que ya no podían recuperar. Y así, con el cometa brillando con fuerza sobre sus cabezas, la ciudad enfrentaba el caos. La confusión se apoderaba de todos, y la pregunta que nadie se atrevía a formular flotaba en el aire: ¿qué sucedería cuando el cometa finalmente tocara la Tierra? Nadie lo sabía, pero todos lo temían. El futuro era incierto, y cada uno de los habitantes de la ciudad se encontraba a merced de un destino que estaba más allá de su control. Este capítulo profundiza en el impacto emocional y social del cometa en la ciudad. El caos comienza a tomar forma mientras la incertidumbre se convierte en pánico y el miedo se esparce rápidamente entre la población. Las relaciones humanas se ven afectadas por el temor al futuro, y el cometa, con su resplandor ominoso, parece presagiar un destino inevitable. Capítulo 6. La noche que cambió todo. La madrugada llegó sin que el cometa hubiera dejado de brillar. Su resplandor casi cegador se reflejaba en las ventanas de las casas, iluminando las calles con una intensidad inusitada. El aire frío de la noche parecía más denso, como si la ciudad estuviera suspendida en un estado de espera, a la espera de algo que no se podía definir ni comprender completamente. La quietud de la noche se veía alterada por susurros, murmullos que surgían de las sombras, como ecos de temores no expresados. Nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero todos sentían que algo trascendental estaba por ocurrir. Greta no pudo dormir. En la oscuridad de la habitación, su mente seguía dando vueltas, atrapada en los mismos pensamientos que la habían perseguido durante las últimas horas. Hans, a su lado, parecía haber caído en un sueño profundo, pero Greta no podía encontrar descanso. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, observando una vez más el cielo. El cometa era aún más brillante, como una estrella errante que parecía observarlos desde las alturas. Algo en su luz la hipnotizaba,
pero también la llenaba de una sensación de angustia indescriptible. La ciudad estaba sumida en el silencio, pero este silencio era diferente, como si todos estuvieran esperando que algo rompiera la calma. Desde las primeras horas de la noche, la ciudad había experimentado una transformación. Los mercados, que al principio permanecían abiertos, ahora estaban vacíos. Los comercios habían cerrado, y las calles, normalmente bulliciosas, se habían quedado desiertas. Aquellos que no podían o no querían abandonar la ciudad se habían refugiado en sus casas, cerrando puertas y ventanas, como si eso fuera a protegerlos de lo que estaba por llegar. La sensación de aislamiento era palpable, como si el mundo fuera mucho más grande y extraño de lo que jamás habían imaginado. En las iglesias, las luces permanecían encendidas. Los rezos no cesaban, pero el ambiente era tenso, cargado de una desesperación que no se podía ocultar. El reverendo Bergstrom había convocado una nueva misa en la que todos se congregaron, esperando encontrar consuelo en la oración. A pesar de la fe de muchos, había algo en el aire que no podían ignorar. La incertidumbre que flotaba sobre ellos era tan densa como la niebla que cubría las calles. ¿Qué pasaría si el cometa tocaba la Tierra? ¿Sería el final? Las preguntas sin respuestas daban vueltas en sus mentes mientras las velas parpadeaban suavemente en la penumbra. En la plaza central, donde antes se encontraba un bullicio de gente, ahora reinaba un vacío inquietante. Solo algunos se atrevían a salir, ya sea por necesidad o por una extraña curiosidad que los empujaba a enfrentar lo desconocido. En el café del pueblo, los hombres de negocios que antes discutían sobre las perspectivas económicas de la ciudad ya no hablaban de dinero ni de mercados. El tema de conversación era uno solo: el cometa. Las ideas se mezclaban, algunos intentaban racionalizar el fenómeno, pero la mayoría se limitaba a expresar el temor que sentían. Los murmullos de los pocos presentes se interrumpían de vez en cuando por algún grito lejano, como si alguien estuviera buscando desesperadamente una respuesta en medio del caos que se había apoderado de la ciudad. Por su parte, Eric, el joven aventurero que siempre se había mostrado tan optimista ante la vida, no podía evitar sentirse inquieto. Había estado observando el cometa durante horas, pero algo en su resplandor lo hacía sentirse pequeño, insignificante, como si la vastedad del universo estuviera exigiendo algo de él. Aunque sus compañeros le ofrecían palabras de ánimo, él sabía que el miedo no era algo fácil de deshacer. Mientras los demás hablaban de la posibilidad de huir, él se mantenía firme en su puesto, mirando el cielo como si esperara una señal. La curiosidad lo consumía, pero también el temor. ¿Qué sería de él, de todos ellos, cuando el cometa alcanzara su punto más cercano? En la casa de Greta y Hans, el ambiente era de una calma tensa. Hans, al despertar, encontró a su esposa aún en la ventana, mirando el resplandor de la estrella errante. Se acercó a ella, tocando su hombro con suavidad. «Greta, ¿aún no puedes dormir?», preguntó, pero en su voz había una duda, como si él también se sintiera incapaz de encontrar descanso. Greta, al volverse hacia él, solo pudo ofrecerle una mirada vacía. No sabía qué decirle. No había palabras suficientes para describir lo que sentía. «El cometa no parece normal, Hans. Nunca he visto algo así. Este resplandor. Parece que lo estamos observando desde el fin del mundo. ¿Y si algo terrible está por suceder?». Sus palabras eran una mezcla de temor y desesperación. Hans intentó calmarla, abrazándola con firmeza. «Solo es un cometa, Greta. Ya hemos visto otros en el pasado. Este no es diferente», le dijo, aunque él mismo no estaba tan seguro. A medida que las horas pasaban, la ciudad entera parecía estar atrapada en una especie de trance colectivo. El cometa, aunque aún lejano, parecía cada vez más cercano, como si estuviera descendiendo lentamente hacia ellos. La luz del cometa tocaba todo lo que había debajo de su resplandor, y aquellos que se encontraban en las calles podían ver sus sombras alargadas por el brillo de la estrella errante. El mundo, tal como lo conocían, parecía desmoronarse ante sus ojos, y los sentimientos de impotencia y desesperación se apoderaban de todos. Fue a medianoche cuando el cometa alcanzó su punto más cercano a la Tierra. La ciudad entera se detuvo en un silencio absoluto, mientras los habitantes miraban el cielo, como si esperaran que algo sucediera, algo que pudiera poner fin a la angustia de la espera. El cometa, con su resplandor cegador, parecía ocupar todo el cielo. Algunos, incapaces de soportar más la presión, se arrodillaron en la plaza, rezando,
pidiendo perdón o salvación. Otros solo se quedaron mirando, sin palabras, con el miedo grabado en sus rostros. Y, aunque no sucedió lo que muchos temían, algo dentro de la ciudad cambió esa noche. La gente ya no era la misma. El miedo había dejado una huella profunda, y aunque el cometa no había caído sobre ellos, su impacto en los corazones de todos era irreparable. Este capítulo profundiza en la sensación de terror y anticipación que se apodera de la ciudad conforme el cometa se acerca más. La duda, el miedo y la incertidumbre invaden tanto a los personajes como a la población en general, creando una atmósfera cargada de ansiedad. Capítulo 7. La primera señal del cambio. El cometa continuó su descenso hacia la Tierra, y con cada hora que pasaba, la tensión en la ciudad aumentaba. El resplandor celestial seguía iluminando el cielo, cada vez más cercano, hasta que parecía que el día y la noche se habían mezclado en un brillo ininterrumpido. Aunque el cometa no había tocado aún la Tierra, su presencia se sentía en cada rincón de la ciudad, como si una sombra imponente se hubiera posado sobre todos, sobre cada vida, sobre cada rincón de la existencia. La gente caminaba con cautela, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía palpable, una fuerza invisible que parecía estar a punto de desbordarse. Era una mañana gris, el día no tenía la luz habitual, ya que el cielo estaba permanentemente iluminado por el resplandor del cometa. Las calles, normalmente llenas de vida, ahora se veían desiertas. Los pocos que se aventuraban a salir de sus hogares lo hacían con paso rápido, mirando nerviosamente hacia el cielo, como si el menor descuido pudiera ser fatal. Greta, con la mirada fija en el cometa, sentía el peso de la ansiedad sobre su pecho, como una carga difícil de soportar. Aunque Hans intentaba calmarla, le era imposible escapar de la sensación de que el mundo estaba cambiando frente a sus ojos. En las iglesias, las velas seguían encendidas, pero el fervor de las oraciones había perdido su fuerza. A pesar de la devoción de muchos, algo en sus corazones se había roto. El cometa ya no era solo un presagio de lo que podría ocurrir, sino un recordatorio constante de lo incierto que era el futuro. La gente ya no rezaba con la misma fe de antes, ahora sus plegarias se entremezclaban con murmullos de duda. «¿Y si no sobrevivimos?», se escuchaba entre los fieles, y sus voces se unían en una mezcla de desesperanza y temor. A pesar de todo, no había opción sino esperar, en la esperanza vana de que, de alguna manera, la amenaza pasara. En el café del pueblo, donde antes las conversaciones giraban en torno a negocios y trivialidades, ahora los temas eran oscuros, sombríos. Los pocos hombres que se reunían allí, entre ellos Eric y su grupo de amigos, apenas intercambiaban palabras. La presencia del cometa colapsaba todo intento de normalidad. «¿A qué hora se acercará más?», preguntó uno de los hombres, con voz temblorosa. Ninguno pudo responder. Todos sabían que el tiempo ya no se medía en horas o días, sino en instantes, como si el reloj se hubiera detenido y la ciudad estuviera suspendida en un limbo de incertidumbre. Eric se levantó abruptamente de su asiento, sus ojos fijos en el cielo. No podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. «No podemos quedarnos aquí esperando», dijo, y su tono de voz estaba cargado de una emoción que los demás no podían ignorar. La mirada de sus compañeros era una mezcla de aprehensión y curiosidad, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Todos sabían que, de alguna forma, la presencia del cometa ya había alterado la realidad tal como la conocían. Mientras tanto, en la ciudad, los primeros signos de cambio comenzaron a hacerse evidentes. Aunque el cometa aún no había tocado la Tierra, sus efectos comenzaban a manifestarse de maneras extrañas. Aquellos que se atrevían a salir a las calles notaban una sensación inexplicable en el aire, una especie de pesadez que se sentía en el pecho, como si el mundo mismo estuviera sufriendo algún tipo de transformación. Algunos de los animales, que habían sido tan comunes en la vida diaria, comenzaron a comportarse de forma extraña. Los perros ladraban sin cesar, los caballos se inquietaban y se escabullían de las cuadras. Incluso los pájaros parecían estar desorientados, volando en círculos, como si buscaran algo que no podían encontrar. Las plantas, que antes se mecían con la brisa, ahora permanecían rígidas, como si el viento mismo hubiera dejado de soplar. Las hojas no caían, como si el ciclo natural de la vida se hubiera detenido en algún punto intermedio. La tierra, que siempre había sido símbolo de estabilidad, parecía ahora tan desconcertante como todo lo demás. Los campos de cultivo, que una vez fueron fértiles, ahora parecían vacíos,
como si la vida misma hubiera sido succionada por la extraña presencia del cometa. Greta, al caminar por las calles, sintió que la ciudad estaba cambiando frente a sus ojos. Había algo en el aire que la hacía sentir más ligera, como si el peso del mundo estuviera siendo despojado de ella. Pero este cambio no era liberador. Más bien, tenía un aire de desolación. La vida que antes parecía tan segura, tan firme, ahora se desmoronaba poco a poco, como si todo lo que había conocido estuviera siendo reemplazado por algo nuevo, algo incomprensible. En la casa de Greta y Hans, la tensión era casi insoportable. Hans no hablaba mucho, pero sus ojos reflejaban un miedo que él no sabía cómo ocultar. Greta, por su parte, pasaba horas mirando por la ventana, sin poder apartar la vista del cometa. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no podía ponerle palabras. Cada vez que miraba el resplandor celestial, sentía una mezcla de fascinación y horror, como si algo le estuviera prometiendo que el mundo tal como lo conocía ya no existiría más. No podía evitar preguntarse si todo lo que amaba desaparecería en la luz de esa estrella errante. Fue en ese momento, mientras Greta miraba hacia el horizonte, cuando la primera señal del cambio llegó. Un destello tan brillante como el sol apareció en el cielo, más allá del cometa, un resplandor que parecía provenir de otra parte del universo. Greta dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de la luz. Era como si el cometa hubiera abierto una puerta hacia otro mundo, un mundo que no podían comprender. El brillo cegador desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó una marca en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera doblado. Las personas que estaban fuera, en las plazas y calles, también se detuvieron al ver el destello. El resplandor se extendió por unos segundos, pero nadie habló. Todos se quedaron en silencio, como si estuvieran esperando algo más, algo que pudiera darles una respuesta. ¿Era esta la señal de lo que se avecinaba? ¿O solo era un reflejo de la magnitud del cometa? Nadie lo sabía, pero el hecho de que el cielo se hubiera iluminado de esa manera dejó a todos con la sensación de que algo irreversible había comenzado. El cometa ya no era solo una amenaza lejana, ahora parecía que había tocado el mundo de manera irreversible. Este capítulo introduce una señal de cambio tangible, el resplandor que se cruza con el cometa, y lo hace en un tono de incertidumbre y misterio. Los efectos del cometa sobre la naturaleza y las personas se intensifican, sugiriendo que el mundo está a punto de transformarse irremediablemente. Capítulo 8. La oscuridad que se avecina. El resplandor del cometa seguía marcando la vida en la ciudad, pero con el paso de las horas, algo más se estaba gestando en el aire. La luz cegadora que durante tanto tiempo había dominado el cielo comenzó a menguar, y el mundo experimentó su primer atisbo de oscuridad. No una oscuridad natural, sino una presencia palpable, como si algo se estuviera desvaneciendo poco a poco, de manera sutil, pero imparable. La luz que antes llenaba cada rincón de las calles desapareció, y en su lugar se extendió una sombra densa, un vacío inexplicable que parecía envolver a la ciudad entera. Greta observaba, desde la ventana de su casa, el mundo transformándose ante sus ojos. La luz del cometa seguía iluminando el cielo, pero había algo en ella que ahora parecía mucho más distante, como si estuviera perdiendo su intensidad. El aire, que antes se sentía cargado de energía, ahora estaba quieto, quieto de una manera inquietante. La ciudad, aunque aún llena de gente, estaba sumida en un silencio profundo. Nadie hablaba demasiado, los pocos que se aventuraban en las calles caminaban rápidamente, con la mirada fija en el suelo o en el cielo, pero no se atrevían a detenerse a observar por mucho tiempo. El miedo estaba presente, pero nadie sabía a qué le temían exactamente. Hans, que había estado en la tienda durante la mañana, regresó a casa con una expresión tensa. Greta lo observó mientras entraba por la puerta, y algo en su mirada le hizo saber que no traía buenas noticias. ¿Qué sucede, Hans?, le preguntó, su voz suave, aunque llena de expectación. Es peor de lo que pensábamos, respondió él, sus palabras apenas audibles. El cometa está acercándose más rápido. La gente está empezando a hablar de cosas extrañas, rumores de desapariciones, de cambios en el comportamiento de los animales. Los más viejos dicen que nunca habían visto algo igual. Hay quienes hablan de una oscuridad que nos rodeará, una oscuridad tan profunda que ni el cometa podrá iluminarla. Nadie sabe qué esperar, pero la ansiedad crece con cada minuto. Greta lo miró en silencio. Ella también lo había sentido. Sabía que el cometa no solo representaba una amenaza para la ciudad,
sino para el mundo entero. Había algo en el aire, un presagio inquietante que la llenaba de un miedo indescriptible. No podía dejar de pensar en las historias que su madre le había contado cuando era niña, sobre la llegada de cometas que presagiaban grandes cambios. Pero, Hans, dijo ella finalmente, ¿y si no es solo un cometa? ¿Y si es algo más, algo que no podemos entender? ¿Y si el mundo ya no volverá a ser el mismo? Hans la miró, un destello de preocupación cruzando su rostro, pero no dijo nada. Ambos sabían que no había palabras que pudieran explicar lo que estaba ocurriendo. La ansiedad crecía como una sombra interminable sobre sus corazones, y aunque intentaban aferrarse a la razón, la incertidumbre parecía tragarse todo lo que conocían. Esa noche, la ciudad vivió uno de sus momentos más extraños. La oscuridad que había comenzado a filtrarse desde la tarde se había apoderado por completo de las calles. El cometa, que antes brillaba con fuerza en el cielo, parecía ahora como una tenue presencia, como si su luz estuviera apagándose lentamente. La gente, ya acostumbrada al resplandor nocturno, se encontraba ahora en un abismo de sombras que dejaban a todos desorientados. Los faroles de las calles parpadeaban, algunos se apagaban por completo, y otros emitían una luz moribunda que no lograba disipar la oscuridad. Aquellos que no se habían encerrado en sus casas, se apresuraban a regresar a sus hogares, buscando la seguridad de la familiaridad de las paredes. Era como si la ciudad estuviera cayendo en una especie de trance colectivo. Los niños, que antes corrían por las plazas, ya no jugaban. Las tiendas que antes se mantenían abiertas, ahora estaban cerradas con prisas, y las puertas se cerraban rápidamente, como si algún peligro inminente estuviera al acecho. El aire, ya pesado por el temor, se volvía aún más espeso, y la ciudad misma parecía respirar con dificultad. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero todos sentían que algo irreversible se estaba gestando. El reverendo Bergström, al igual que muchos otros, intentaba encontrar consuelo en las Escrituras. Pero en su corazón también había dudas. Se dirigió al altar de la iglesia, donde las velas seguían encendidas, pero sin la fuerza de antes. Si el cometa nos trae el fin, pensó, ¿habrá algo que podamos hacer para evitarlo, o todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido inútil? Sus oraciones resonaban en las paredes vacías, pero no parecían llegar a ningún lado. La iglesia estaba desierta, y la presencia de Dios en ese espacio ya no parecía suficiente para calmar el miedo que se apoderaba del alma humana. Por la mañana, el sol ya no estaba. En su lugar, una capa gris cubría el cielo, más densa que antes, como si el cometa, con su luz, hubiera cubierto todo el horizonte. No había estrellas, ni nubes, solo una vasta oscuridad que envolvía todo. Los pocos que se atrevían a salir, caminaban sin rumbo, sin poder mirar a los ojos de los demás. La ciudad parecía haberse sumido en una especie de trance apático, donde los colores habían desaparecido y solo quedaban sombras. Greta, al igual que muchos, se sentía atrapada en ese laberinto de sombras y miedos. No podía pensar con claridad, pero tampoco podía dejar de sentir que algo más se avecinaba. Algo aún más oscuro. Algo que no podía entender, pero que ya estaba allí, tocando a la ciudad con su presencia siniestra. ¿Qué sucederá, Hans?, le preguntó, mientras ambos se miraban, atrapados en la desesperación compartida. Lo que tememos está cerca, respondió él con una voz grave, apenas audible. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá. Pero el mundo, Greta, ya no será el mismo. Este capítulo refleja la creciente sensación de oscuridad y miedo que invade la ciudad a medida que el cometa se acerca, y la tensión que se genera en todos los habitantes ante la incertidumbre del futuro. La ciudad parece caer en un estado de trance colectivo, mientras el cometa y la oscuridad avanzan. Capítulo 9. El vacío del futuro. Los días pasaban lentamente, pero el tiempo parecía haberse detenido para la mayoría de los habitantes de la ciudad. El cielo, teñido de un gris perpetuo, seguía siendo un recordatorio constante de la presencia del cometa. La luz del día se desvanecía, mientras la oscuridad que había comenzado a envolver la ciudad se volvía más densa, más pesada. La atmósfera misma parecía estar marcada por una quietud inquietante, como si todo estuviera suspendido en el aire, esperando el inevitable desenlace. La esperanza, aunque aún latente en algunos, parecía estar desvaneciéndose en el abismo de la incertidumbre. Greta había comenzado a sentirse cada vez más desconectada de todo. Las calles que antes recorría a diario ahora le parecían desiertas, vacías de vida y emoción.
La gente, que en algún momento se había mostrado tan cercana, ahora se alejaba, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. Las casas que antes eran refugios de conversación y comunidad ahora estaban cerradas, no solo por las puertas, sino por una especie de barrera invisible que separaba a los individuos unos de otros. Las palabras que antes habían sido un consuelo ahora se sentían vacías, como si el simple hecho de hablar no pudiera aliviar el peso que se había instalado en el aire. Esa mañana, Greta había ido a la plaza para intentar distraerse, para recordar cómo solían ser las cosas. Pero lo que encontró allí fue una visión desoladora. La plaza, que solía estar llena de risas y niños jugando, estaba vacía. El sonido del viento era el único ruido que se escuchaba, el único signo de vida. Los árboles, una vez robustos y frondosos, parecían encogidos, como si el aire mismo les hubiera quitado su fuerza. Los bancos, normalmente ocupados por personas que charlaban o descansaban, estaban vacíos, cubiertos de polvo. Ningún niño corría, ninguna pareja paseaba, ni siquiera los viejos se sentaban a disfrutar del sol. La plaza parecía un escenario abandonado, y Greta no pudo evitar preguntarse si alguna vez volvería a ser como antes. De repente, una figura solitaria apareció al fondo, acercándose lentamente. Era Hans, que la había seguido en silencio, sin que ella se percatara de su presencia. Al verlo, Greta sintió un leve alivio, como si la conexión con él pudiera aliviar la creciente sensación de vacío que la rodeaba. Pero al mirarlo más de cerca, notó algo extraño en su rostro, algo que no había visto antes. Una especie de desesperación, como si estuviera atrapado en un pensamiento que no podía compartir, una preocupación que no podía expresar. «¿Hans?», preguntó ella, con una voz suave, temerosa de lo que pudiera escuchar. Él levantó la cabeza lentamente y la miró con unos ojos cansados. «Greta», dijo, con una voz casi rota. «Hay algo que no puedo entender. La gente está empezando a cambiar. Algunos dicen que ya no les importa lo que pase. Otros han comenzado a actuar como si estuvieran esperando el fin. ¿Cómo es posible que la gente pierda la esperanza tan rápidamente?». Greta lo miró, incapaz de encontrar las palabras correctas. Sabía lo que él quería decir, pero no sabía cómo consolarlo. Ella misma había sentido esa misma desesperación, esa sensación de estar atrapada en un presente que no ofrecía respuestas y un futuro que parecía desaparecer en las sombras. «Tal vez todos estamos esperando lo mismo, Hans», dijo con un suspiro. «Tal vez todos sentimos que ya no hay nada que podamos hacer, que solo estamos esperando el final». Los dos se quedaron en silencio, observando la plaza vacía frente a ellos. Ninguna palabra parecía suficiente para describir el dolor y la confusión que ambos compartían. Los días se alargaban, y la ciudad seguía sumida en un estado de espera y desesperación. Nadie sabía qué esperar del cometa. Nadie sabía si la oscuridad que se había asentado sobre la ciudad se disiparía algún día o si se quedaría para siempre. Era como si el futuro mismo se hubiera desvanecido, como si el tiempo se hubiera detenido en el preciso momento en que el cometa hizo su aparición. No había esperanza de cambio, no había planes, no había promesas de algo mejor. El presente era todo lo que quedaba, y ese presente estaba marcado por la incertidumbre. Al regresar a su casa, Greta y Hans se encontraron con una extraña quietud en su hogar. Las paredes, que solían ser testigos de tantas conversaciones, ahora parecían vacías, como si el espacio mismo hubiera perdido su propósito. Greta se sentó junto a la ventana, mirando el cielo oscuro, buscando alguna señal, alguna pista de lo que vendría después. Pero todo lo que vio fue el cometa, ahora tan cerca que parecía rodear toda la ciudad con su luz apagada. Ya no era una presencia brillante, sino una sombra que se acercaba lentamente. En la iglesia, el reverendo Bergström también experimentaba una sensación de vacío. El sonido de las campanas ya no traía consuelo, y las oraciones que antes llenaban el espacio sagrado ahora parecían no tener eco. La comunidad se había disuelto en el miedo, y las personas que solían buscar consuelo en la fe ahora se mantenían a distancia, como si algo invisible las separara. La oscuridad no solo había tocado la ciudad, sino también los corazones de sus habitantes. El reverendo ya no sabía si la fe podría salvarlos, o si la oscuridad que rodeaba al cometa era una prueba demasiado grande incluso para el poder de la oración. Esa noche, la ciudad quedó completamente sumida en la oscuridad. El cometa ya no iluminaba el cielo, y las estrellas habían desaparecido. La luz artificial, como los faroles y las velas,
Era la única fuente de iluminación, pero apenas era suficiente para disipar la sensación de vacío. La gente se había retirado a sus casas, algunos esperando el final con resignación, otros sin saber qué esperar. Las calles estaban vacías, sin ruido, sin movimiento. El mundo parecía haberse detenido, atrapado en una espesa capa de silencio. Greta, al igual que muchos, se acostó esa noche con una sensación de desasosiego. Ya no podía discernir entre los sueños y la vigilia. El mundo, tal como lo conocía, ya no existía. Había sido reemplazado por una oscuridad que se apoderaba de todo, incluida su mente. La sensación de que algo irreversible había comenzado a suceder la perseguía incluso en sus pensamientos más íntimos. Este capítulo refleja la sensación de vacío que invade a la ciudad y a los personajes a medida que el cometa se acerca, con la gente sumida en un estado de desesperación y desconcierto, esperando lo inevitable. Capítulo 10. La verdad revelada. El tiempo continuaba su marcha, pero para la ciudad, los días y las noches parecían entrelazarse en una única y eterna oscuridad. La luz del cometa, que alguna vez había traído esperanza, ahora se había disipado completamente, dejando solo un vacío en el cielo y en los corazones de todos los habitantes. La ciudad estaba dividida entre los que esperaban el fin con resignación y aquellos que aún albergaban la esperanza de que algo sucediera para evitar la catástrofe. Greta, al igual que la mayoría, pasaba sus días en una rutina sin consuelo, perdida entre el sueño y la vigilia. Las calles, que antes resonaban con las voces de los vecinos, ahora estaban desiertas. Las tiendas seguían cerradas, las puertas permanecían cerradas sin invitación. Las conversaciones que antes llenaban el aire de risas y discusiones ahora eran susurros apagados, si es que alguna vez se pronunciaban palabras. Había algo inhumano en el aire, una sensación de que todo lo que se conocía había sido arrebatado de golpe. Una mañana gris, cuando el silencio parecía más pesado que nunca, Greta decidió salir. Necesitaba encontrar respuestas, aunque no sabía si alguna vez las encontraría. Al caminar por las calles, observó el vacío de la ciudad. Nadie la seguía, nadie la saludaba. Solo el sonido de sus propios pasos la acompañaba. Se dirigió a la iglesia, un lugar que alguna vez había sido refugio, un espacio donde la comunidad se reunía para encontrar consuelo, pero ahora todo estaba en silencio. Dentro de la iglesia, el reverendo Bergstrom se encontraba de rodillas frente al altar, sumido en una profunda meditación. Sus ojos, normalmente llenos de esperanza, ahora reflejaban la misma desesperación que se había apoderado de todos. Al notar la presencia de Greta, levantó la cabeza, y en sus ojos se podía leer una mezcla de tristeza y miedo. «Reverendo», dijo ella con voz quebrada, «¿qué está pasando? ¿Por qué esta oscuridad? ¿Por qué el cometa nos ha traído tanto sufrimiento?» Bergstrom suspiró profundamente y, por primera vez, habló con franqueza. «Greta, todos buscamos respuestas, pero las respuestas nunca llegaron de la manera que esperábamos. El cometa no es solo un evento natural. Algunos lo ven como una señal, otros como una advertencia. Yo creo que es algo mucho más profundo, más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender». Greta frunció el ceño, confundida. «¿Pero qué significa eso? ¿Está el fin del mundo cerca?» El reverendo miró hacia el cielo, donde aún reinaba una oscuridad ominosa. «Lo que está sucediendo aquí no es un fin, sino una transformación. El cometa es una revelación. No es solo la muerte de algo, sino el nacimiento de algo nuevo. La oscuridad no es solo física, es también espiritual. El cometa ha iluminado lo que estaba oculto, ha traído a la superficie lo que estaba bajo la piel de la humanidad. Nos ha mostrado lo que somos, y eso, Greta, es lo que nos aterroriza». Greta se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que algo más grande estaba ocurriendo, pero las palabras del reverendo parecían demasiado abstractas para poder comprenderlas en su totalidad. Sin embargo, algo dentro de ella resonó con lo que él decía, como si una verdad oculta se estuviera revelando, aunque aún no pudiera verla con claridad. «¿Entonces estamos siendo juzgados?», preguntó, aún con el corazón pesado de incertidumbre. Bergstrom asintió lentamente. «No es un juicio externo, sino un juicio interno. El cometa ha sacudido las bases de todo lo que creíamos saber. Nos ha mostrado nuestra fragilidad, nuestra falta de control. Cada uno de nosotros es responsable de cómo enfrentamos la oscuridad.
Lo que ocurre fuera de nosotros solo es un reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Greta no sabía qué decir. Miró hacia las velas apagadas que descansaban en el altar y, por un momento, se preguntó si alguna vez volverían a encenderse. El reverendo se levantó lentamente y se acercó a ella. La verdad, Greta, es que nadie sabe lo que sucederá después. Estamos ante un cambio que no podemos predecir, pero el hecho de que estemos vivos para presenciarlo ya es un testamento de nuestra resistencia. Lo que importa ahora es lo que decidimos hacer con este conocimiento. El sonido de las campanas resonó en la iglesia, un sonido triste, pero profundo, que parecía atravesar el alma. Greta miró hacia el techo, buscando una señal, algo que le diera paz, pero todo lo que encontró fue la misma oscuridad que se extendía más allá de las paredes del lugar. A pesar de las palabras del reverendo, el vacío persistía. No había respuestas definitivas, solo preguntas. La ciudad seguía viviendo en la incertidumbre, y cada persona parecía estar luchando por encontrar algo en lo que aferrarse. La esperanza, que alguna vez había sido un faro, se había reducido a un resplandor tenue y apagado. Nadie sabía si era posible salvar lo que quedaba. Greta salió de la iglesia con una nueva sensación de pesadez. Aunque había encontrado algo de consuelo en las palabras del reverendo, el peso del futuro seguía siendo abrumador. Mientras caminaba por las calles, notó que las personas a su alrededor ya no se miraban entre sí. Había algo en el aire, algo que impedía que los seres humanos se conectaran, como si el simple acto de mirar a otro ser humano fuera demasiado doloroso. La ciudad estaba dividida, no por muros o distancias físicas, sino por una barrera invisible que separaba a todos. Cuando regresó a su hogar, Hans la esperaba en la puerta. Había pasado el día en su taller, pero su rostro también reflejaba la misma preocupación que sentía Greta. Ella le contó lo que había sucedido en la iglesia, y él la escuchó en silencio. Creo que lo que el reverendo dijo tiene sentido, dijo Greta, sentándose junto a él. El cometa ha cambiado algo dentro de todos nosotros. Nos ha obligado a enfrentar algo que hemos estado ignorando por mucho tiempo. Hans asintió lentamente. Es cierto. El cometa ha sido más que un fenómeno celestial. Nos ha mostrado lo que somos, y ahora tenemos que decidir cómo enfrentar lo que hemos visto en nosotros mismos. La oscuridad seguía envolviendo la ciudad, pero, por primera vez, Greta sintió que tal vez no todo estaba perdido. Quizás la verdadera revelación del cometa no era su destrucción, sino la oportunidad de enfrentar lo que realmente significaba vivir en un mundo donde todo era incierto. Este capítulo profundiza en el tema de la transformación y la revelación que trae el cometa. La ciudad está atrapada entre el miedo y la esperanza, y la reflexión sobre el juicio y la introspección se convierte en un tema central. Capítulo 11. El rostro de la oscuridad. La ciudad, como un organismo herido, seguía latiendo, aunque su vida ya no era la misma. Las calles, antes bulliciosas, ahora parecían recorrer un camino de olvido. Los ecos de los pasos de los transeúntes resonaban en el aire denso, como si los propios edificios se estuvieran alejando de la realidad. Greta se despertó al amanecer, pero no era el amanecer común que había conocido. La luz del día parecía luchar por filtrarse a través de un manto gris que había caído sobre todo. Era como si el mundo estuviera atrapado en un crepúsculo eterno, sin principio ni fin. El cometa, que se mantenía firme en el cielo, ya no era solo una presencia celestial distante. Se había convertido en un observador silencioso, uno que observaba sin intervenir, sin mostrar compasión. La gente había comenzado a hablar menos de él, no porque lo hubieran olvidado, sino porque ya no había palabras suficientes para describir la inquietud que producía. El cometa estaba ahí, siempre visible, siempre observando, pero su verdadera naturaleza seguía siendo un misterio. Un misterio que llenaba de desesperación a los habitantes de la ciudad. Greta, sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Aquella luz fría que bañaba la ciudad le parecía cada vez más cercana, más opresiva. El cometa no era solo un fenómeno físico, sino algo que se había infiltrado en su alma, algo que la estaba cambiando lentamente. Al principio había tratado de huir de esos pensamientos, pero ahora sabía que no podía escapar. El cometa no solo iluminaba el cielo, sino también la oscuridad que había estado oculta en los rincones de su corazón. Una tarde, mientras caminaba por las calles desiertas, se encontró con Hans, quien parecía haber estado esperando su aparición. Su rostro, como el de todos los demás, llevaba la marca de la fatiga.
Los ojos de Hans ya no reflejaban la alegría de antaño, sino una constante preocupación, como si estuviera contemplando un abismo que lo llamaba. Greta, dijo Hans, con una voz profunda, casi un susurro, ¿alguna vez te has preguntado si el cometa está aquí para algo más que para destruirnos? Greta lo miró sorprendida. La pregunta parecía simple, pero cargada de un peso que no lograba comprender por completo. ¿Qué quieres decir? El cometa está aquí, nos observa, y todo a su alrededor parece estar cayendo en ruinas. ¿Qué más podría ser? Hans dio un paso hacia ella, como si estuviera tratando de acercarse a un lugar al que nadie más se atrevía a llegar. Lo que quiero decir es que el cometa podría no estar aquí para destruirnos, sino para revelarnos la verdad que hemos estado ocultando durante tanto tiempo. Tal vez el caos que estamos viviendo es el precio que debemos pagar por todo lo que hemos ignorado. Greta frunció el ceño. ¿La verdad? ¿Qué clase de verdad podía traer algo tan destructivo? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Hans la interrumpió. Piensa en esto, Greta, ¿no sientes que este vacío en la ciudad, esta desolación, no es solo algo físico? Es como si todos estuviéramos enfrentando algo dentro de nosotros mismos, algo que no habíamos querido ver. Greta guardó silencio. Sus pensamientos daban vueltas en su cabeza, buscando algo en lo que aferrarse, algo que le ayudara a comprender lo que Hans acababa de decir. La sensación de desesperación seguía creciendo, pero también había algo más en sus palabras, algo que le sugería que quizás había una oportunidad escondida en medio de toda esa oscuridad. Esa noche, Greta se retiró a su casa, pero el peso de las palabras de Hans la acompañaba. Se sentó junto a la ventana, mirando el cielo. El cometa ya no era solo una luz distante. Ahora parecía mirarla directamente, fijamente, como si estuviera esperando que ella entendiera algo. La oscuridad no era solo externa. Parecía estar dentro de ella también. Greta cerró los ojos, recordando lo que había hablado con el reverendo Bergström. El cometa era un juicio, pero no un juicio que viniera de afuera. Era un juicio interno, un juicio sobre la humanidad misma, sobre lo que había quedado oculto en los corazones de las personas. El cometa estaba sacando a la luz todo lo que la humanidad había tratado de ignorar. Los miedos, las inseguridades, las mentiras, los arrepentimientos. A la mañana siguiente, Greta decidió ir a la plaza. Quería ver si algo había cambiado, si la gente comenzaba a despertar de ese sueño sombrío en el que parecía estar sumida toda la ciudad. Sin embargo, la plaza estaba tan vacía como siempre, pero había algo diferente. En el aire, había una tensión palpable, una especie de energía contenida, como si el mundo estuviera esperando una chispa para estallar. En ese momento, Greta se dio cuenta de algo importante. La ciudad no estaba vacía porque las personas se hubieran ido, sino porque se habían retirado de sí mismas. Habían cerrado las puertas de sus corazones, habían dejado de conectarse entre sí, y el resultado era este vacío. Era como si el miedo al cometa, al fin, a lo desconocido, los hubiera llevado a refugiarse en su interior, lejos de los demás, aislados. Ese día, Greta tuvo una conversación con algunos de los pocos habitantes que quedaban en la plaza. Sus rostros, al igual que los de todos los demás, mostraban signos de desesperación. No había ninguna conversación profunda, solo murmullos sobre el cometa y lo que podría significar. Nadie quería pensar en lo que podría suceder si el cometa alcanzaba su máximo brillo. Todos parecían esperar que algo ocurriera, pero ninguno sabía qué. Al regresar a su casa, Greta se encontró con una revelación en su mente. El cometa no solo era una manifestación de lo desconocido, era un espejo. Un espejo que reflejaba lo que realmente éramos, lo que habíamos sido y lo que aún podíamos llegar a ser. La oscuridad, pensó Greta, no era el enemigo, sino el medio a través del cual debíamos mirar dentro de nosotros mismos. Al caer la noche, Greta miró nuevamente el cielo. El cometa continuaba su curso, pero esta vez, en lugar de sentirse aterrada por su presencia, sentía una extraña calma. La oscuridad ya no la atemorizaba. El cometa, en su luz fría y distante, había revelado algo dentro de ella. Y por primera vez, Greta comprendió que no se trataba de huir del futuro, sino de abrazar la oscuridad que traía consigo. Este capítulo refleja la profundización en la introspección y el análisis de los efectos del cometa en la psique de los personajes. La ciudad sigue siendo un reflejo de la lucha interna de sus habitantes, enfrentándose a lo desconocido y la oscuridad, tanto exterior como interior.
Capítulo 12. La última chispa de esperanza. La ciudad se encontraba en una quietud casi mortal, una quietud que no era natural. Como si una fuerza invisible hubiera detenido el pulso de la vida misma, la gente no hablaba, no reía, y casi no se movía. Las sombras parecían alargarse sin cesar, y el aire pesado hacía que incluso la respiración de los habitantes se sintiera difícil. El cometa continuaba su curso, inmutable, mientras la ciudad lo observaba desde sus casas cerradas, sus ventanas selladas, como si el cielo se hubiera vuelto un enemigo desde que su resplandor se hizo más cercano. Greta, por otro lado, se encontraba atrapada entre la desesperanza y la luz débil de una revelación que comenzaba a gestarse en su interior. El cometa había cambiado todo, pero ella empezaba a comprender que no necesariamente se trataba del final, sino de una transformación, de una metamorfosis que aún no entendía completamente. Esa mañana, al despertar, Greta salió al balcón y miró al cielo. El cometa seguía allí, suspendido, aparentemente lejano, pero ella sentía como si se estuviera acercando más cada vez, de manera no física, sino de una manera que penetraba más profundamente en su ser. No sabía por qué, pero sentía que estaba cerca de entender el verdadero propósito de aquella luz fría que iluminaba la ciudad. El silencio en la ciudad era total. No se escuchaban los murmullos de los mercados, ni los pasos apresurados de los comerciantes. El viento no susurraba, y los árboles permanecían inmóviles. A pesar de la calma inquietante, algo en el aire parecía vibrar, como si estuviera esperando una señal. Greta no podía evitar pensar que el momento de la verdad estaba cerca. Decidió, entonces, ir al taller de Hans. Había algo en el que siempre la tranquilizaba, aunque también había notado que su semblante se había oscurecido desde la última vez que hablaron. Las palabras de Hans, las que antes parecían tan llenas de propósito, ahora se sentían como ecos vacíos en su mente. El cometa había arrebatado algo en él, algo que aún no podía identificar, pero Greta sentía que si lo veía, algo de la paz que necesitaba podría regresarle. Al llegar al taller, Hans la recibió con una mirada profunda, como si lo que estaba por decirle fuera más importante que cualquier otra cosa. Sus manos, normalmente firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente. La preocupación era evidente en su rostro. Greta, he estado pensando mucho sobre lo que nos está pasando, dijo él, mirando el cometa en el cielo a través de la ventana del taller. Sé que el cometa está aquí para algo, pero no sé si es para salvarnos o para perdernos para siempre. Greta lo miró fijamente. No estamos perdidos, Hans. El cometa, creo que es solo una etapa, una fase que debemos atravesar. Nos está obligando a ver lo que somos, y lo que tenemos dentro. Pero no es el final. Hans la observó, perplejo. Pero, ¿y si es el final, Greta? ¿Y si lo que estamos viviendo es solo un preludio a algo mucho peor? Hemos perdido la capacidad de conectarnos, de vivir como lo hacíamos antes. La ciudad está vacía, los corazones están vacíos. No sé si puedo seguir creyendo en la esperanza. Greta se acercó a él y lo tomó por los hombros. No todo está perdido. Lo que necesitamos es volver a mirar el mundo, aunque esté oscuro. Necesitamos mirar lo que el cometa nos está mostrando. No se trata de destruirnos, se trata de revelarnos lo que somos y lo que aún podemos hacer. Hans la miró con más intensidad, como si las palabras de Greta comenzaran a penetrar en su alma, arrancando algo que había estado profundamente oculto. Un resplandor débil apareció en sus ojos, una chispa de reconocimiento. Entonces, no estamos condenados. No. Nunca estamos condenados mientras haya alguien dispuesto a ver la luz en medio de la oscuridad, respondió Greta con una seguridad que no sabía de dónde había venido, pero que sentía como si hubiera sido una verdad eterna. A medida que hablaban, el aire en el taller se volvió menos denso, más ligero, como si una pequeña rendija de esperanza hubiera comenzado a abrirse en el horizonte. Greta no sabía cómo, pero sentía que ese era el comienzo de algo nuevo. El cometa ya no era solo una amenaza, sino un desafío. Un desafío para entenderse a sí mismos, para enfrentarse a la oscuridad interna y encontrar una nueva forma de vivir. Decidieron salir al exterior, como si al hacerlo pudieran sentir una conexión renovada con el mundo. A medida que caminaban por las calles desiertas, Greta notó algo curioso. Aunque la ciudad seguía vacía, no había una sensación de fatalidad total. Era como si todo estuviera esperando algo que estaba a punto de suceder.
Hans comenzó a hablar de los recuerdos de días más sencillos, de cuando las calles estaban llenas de vida, de cuando la ciudad resplandecía con las risas de los niños y las charlas de los adultos. Greta se dio cuenta de que el cometa, aunque había traído una sombra de incertidumbre, también había dejado algo invaluable: el recuerdo de lo que una vez fue y el deseo de restaurarlo. Mientras caminaban, Greta sintió una sensación extraña. La gente que antes se había refugiado en sus casas, ahora comenzaba a asomar tímidamente en las puertas, en las ventanas. Había un murmullo, como si las personas se estuvieran atreviendo a hablar entre sí, a mirar más allá de la distancia que había sido impuesta por el miedo y la incertidumbre. Greta no podía evitar sonreír. Había algo en el aire que sugería que la ciudad, aunque golpeada, todavía no se había rendido. Las sombras del cometa no podrían durar para siempre. Las estrellas en el cielo, aunque lejanas, seguían brillando, y en ese momento, Greta supo que la verdadera prueba no era la luz del cometa, sino cómo cada ser humano eligiera enfrentarla. En un rincón de la ciudad, un niño pequeño salió de su casa, agarrando la mano de su madre. La gente comenzó a mirarse a los ojos, y el miedo, que había estado en el aire por tanto tiempo, comenzó a desvanecerse, aunque solo fuera un poco. Greta sintió una profunda gratitud por ese simple momento. A veces, la esperanza comenzaba con pequeños gestos, con el valor de mirar al otro, incluso cuando el futuro era incierto. Tal vez sea solo el principio, Hans, dijo Greta, con una voz suave pero llena de convicción. Pero no estamos condenados. Hay algo más allá del cometa, algo que aún podemos crear juntos. Hans la miró, por primera vez, con una sonrisa triste pero esperanzada. Tal vez tengas razón. Tal vez el cometa solo está mostrándonos lo que ya está dentro de nosotros. Greta asintió, sintiendo que su alma se llenaba de algo que solo podía describir como luz, aunque aún era tenue y frágil. El cometa había dejado su marca en la ciudad y en todos ellos, pero tal vez, solo tal vez, esa marca podría ser la semilla de algo más grande, algo mejor. Este capítulo refleja un cambio en la percepción de los personajes sobre el cometa y su impacto en ellos. Aunque la oscuridad sigue presente, hay una chispa de esperanza y una reconexión con la humanidad que comienza a sanar las heridas del miedo y la desesperación. Capítulo 13. El brillo de la verdad. La ciudad, aunque aún sumida en su melancolía, había comenzado a mostrar señales de cambio. Lo que antes parecía ser un lugar desolado, ahora se sentía como una tierra en espera, como si la tierra misma estuviera respirando, esperando el momento en que la vida pudiera comenzar de nuevo. Greta, caminando por las calles, ya no veía solo la desolación. Comenzaba a ver los pequeños brotes de esperanza que se asomaban entre las grietas de la ciudad. El cometa seguía presente en el cielo, pero algo había cambiado en su luz. No era tan fría, ni tan indiferente. Ahora parecía un faro distante, un faro que brillaba para guiar a aquellos que estaban dispuestos a encontrar su camino en la oscuridad. La gente había empezado a salir de sus casas. Algunos aún tenían miedo, pero otros comenzaban a hablar, a reconocerse en los ojos de los demás. Hans, al igual que Greta, había comenzado a entender que el cometa no traía consigo solo destrucción, sino también revelación. Algo oculto, algo que había estado esperando ser visto, estaba emergiendo lentamente a la superficie. El mundo ya no era el mismo, pero en ese cambio había una oportunidad para encontrar una verdad más profunda. ¿Cómo ha cambiado todo, Greta?, dijo Hans una tarde, mientras caminaban juntos por las calles que ya no parecían tan vacías. Al principio, el cometa me aterraba, me parecía el presagio de nuestra desaparición. Pero ahora siento que está aquí para mostrarnos algo. Algo que no podíamos ver antes. Greta asintió lentamente, mirando al cielo. Es cierto. El cometa nos está obligando a mirar dentro de nosotros mismos. A enfrentarnos a lo que hemos ignorado durante tanto tiempo. Nos ha mostrado nuestras sombras, pero también nos ha dado la oportunidad de ver lo que realmente somos. ¿Y qué somos, Greta?, preguntó Hans, con un tono que reflejaba tanto la incertidumbre como una extraña esperanza. ¿Qué es lo que hemos llegado a ser después de todo esto? Greta se detuvo y miró a su alrededor. Las casas, aunque aún marcadas por el tiempo y la oscuridad, parecían más cercanas ahora. La gente caminaba por las calles, mirándose unos a otros, y aunque los rostros aún estaban marcados por la duda, también había algo nuevo, un pequeño destello de comprensión,
un entendimiento compartido de que habían pasado por algo que los había cambiado, pero que no los había destruido. Somos lo que elegimos ser, Hans. Y podemos ser mucho más de lo que hemos sido hasta ahora. El cometa nos ha mostrado nuestras fallas, pero también nos ha dado la oportunidad de corregirlas. No es el fin, es solo un despertar. Hans la miró con una profunda reflexión. Entonces, ¿es esto lo que querías decir? ¿Qué tenemos que abrazar la oscuridad para encontrar la luz? Greta asintió, con una sonrisa tranquila. Sí. No podemos temer a la oscuridad. La oscuridad solo es la ausencia de luz. Y si sabemos buscar, si sabemos abrir los ojos, encontraremos la luz que siempre ha estado allí. Con esas palabras, ambos siguieron caminando. El cometa seguía brillando en el cielo, pero ahora no era una presencia fría e imponente. Se había convertido en un símbolo de la transición. Aunque su luz seguía siendo fuerte, no estaba dominando el cielo, más bien, iluminaba la ciudad con un resplandor suave, casi maternal, como si estuviera guiando a los habitantes de la ciudad hacia algo nuevo, hacia algo que aún no comprendían por completo, pero que sentían en lo más profundo de sus corazones. La gente comenzó a congregarse en los espacios públicos, aunque al principio de manera tímida. Había una cautela en el aire, pero también una extraña sensación de comunidad. Los comerciantes comenzaron a abrir sus puestos, no con la misma urgencia de antes, sino con una calma nueva, como si lo que vendían ya no fuera solo una mercancía, sino un ofrecimiento, un acto de reconstrucción. Los niños volvían a jugar en las calles, los ancianos se sentaban en los bancos a hablar, y hasta los jóvenes, que anteriormente se habían alejado por completo, ahora regresaban con pasos lentos pero decididos. Greta observó cómo todo comenzaba a cobrar vida nuevamente, aunque de una manera diferente. La ciudad ya no era un lugar de ruido y caos, sino de silencio compartido, de una calma expectante, como si todos estuvieran esperando que algo más grande, ocurriera. Esa tarde, Greta volvió a subir al balcón de su casa. El cometa estaba ahora más cerca, pero ya no la intimidaba. En su corazón, sentía que el miedo que había experimentado al principio se estaba desvaneciendo, reemplazado por un sentimiento de aceptación y paz. Ella ya no veía al cometa como un presagio de destrucción, sino como un faro de transformación. Miró hacia abajo, y vio cómo la gente comenzaba a reunirse en la plaza central de la ciudad. No era una gran multitud, pero había algo en su presencia que hacía que todo pareciera más esperanzador. Greta sintió que había llegado el momento. El momento de hablar, de compartir lo que había aprendido, de mostrar a los demás que la oscuridad, aunque aterradora, también podía ser un medio para encontrar la verdad. Decidió bajar y unirse a ellos. Al llegar a la plaza, se encontró con Hans, que ya estaba allí. Se acercó a él, con la resolución en su corazón. «Es hora de hablarles», le dijo con firmeza. Hans la miró, comprendiendo al instante. «Lo haré, Greta. Es lo que tenemos que hacer». Ambos caminaron hacia el centro de la plaza, donde algunos habitantes ya se habían reunido. Cuando llegaron, Greta se detuvo y miró a las caras conocidas que la observaban con curiosidad. El aire estaba cargado de incertidumbre, pero también de esperanza. Greta respiró profundamente y comenzó a hablar. Lo que el cometa nos ha mostrado no es el fin del mundo. Nos ha mostrado la verdad que hemos estado ocultando dentro de nosotros mismos. La oscuridad que sentimos no es algo que debamos temer. Es una parte de nosotros, de nuestro viaje. Si la abrazamos, si aprendemos de ella, encontraremos algo hermoso al final. El silencio en la plaza era profundo. La gente la miraba, algunos con dudas, otros con asombro. Pero, por encima de todo, había una sensación de apertura, de que tal vez, solo tal vez, lo que Greta decía era cierto. Con estas palabras, comenzó el proceso de sanación, de aceptación y de comprensión. El cometa, que había sido temido como una señal de destrucción, comenzó a ser visto como un catalizador para un despertar profundo. La ciudad no estaba condenada. Había encontrado la manera de transformarse. Este capítulo marca el punto en el que los personajes y la comunidad empiezan a encontrar sentido en lo que el cometa ha traído, no una condena, sino una oportunidad para despertar y transformarse. La esperanza se entrelaza con la comprensión de que, aunque la oscuridad puede ser aterradora, también es un medio para encontrar la luz interna. Capítulo 14. La luz que se enciende en la oscuridad. El cometa,
que había sido el presagio de la desesperación, comenzaba a parecer menos imponente con el paso de los días. La gente de la ciudad, que antes se había refugiado en sus casas, comenzaba a salir nuevamente a las calles. Aún había dudas, aún quedaban sombras, pero lo que se había instaurado en la ciudad no era solo un despertar físico, sino una transformación espiritual, casi mística. Era como si la ciudad misma estuviera tomando una nueva forma, un nuevo aire, un nuevo propósito. Greta había sentido un cambio en su interior. Lo que antes había sido miedo y angustia por el futuro, se había convertido en una tranquilidad inexplicable. El cometa, aunque aún estaba allí, ya no parecía ser la amenaza que había sido al principio. En su lugar, se sentía como una guía distante que, de alguna manera, había dado sentido al caos. Si la humanidad había perdido su rumbo, el cometa parecía señalarle el camino hacia una nueva comprensión. El sol comenzaba a ponerse, y con su ocaso, una suave luz dorada iluminaba las calles de la ciudad. Aunque el cometa todavía brillaba con su luz plateada, ésta se veía como una extensión del sol, una luz que ya no era fría, sino cálida, que no aterraba, sino que invitaba. Hans, que había estado al margen durante los últimos días, observaba con atención los cambios que se producían a su alrededor. Había algo en la ciudad que le resultaba difícil de comprender. No era la misma ciudad que había conocido. La gente ya no hablaba con miedo, sino con un profundo sentido de propósito. No era la misma gente que había huido del cometa, sino una nueva generación de almas que, aunque marcadas por la experiencia, estaban decididas a forjar algo distinto. Una tarde, mientras paseaba por el borde de la ciudad, Hans se encontró con Greta. Ella caminaba por la misma calle, con un paso sereno, casi como si la ciudad y ella misma estuvieran sincronizadas. Al verla, Hans no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y desconcierto. Había algo en Greta que había cambiado, algo más allá de su apariencia física, algo que la hacía parecer más sabia, más madura, como si hubiera visto más allá del horizonte y hubiera comprendido lo que otros aún no podían. Greta, dijo Hans, deteniéndose frente a ella, he estado pensando mucho en todo esto. En lo que ha sucedido. En lo que estamos viviendo. Antes temía que el cometa fuera el fin de todo, pero ahora siento que es solo el principio. Un principio de algo que no comprendo completamente, pero que siento profundamente. Greta lo miró con una serenidad que parecía haber nacido de una experiencia que no muchos compartían. Es cierto, Hans. No estamos viviendo el final. Estamos viviendo un renacimiento. El cometa nos ha forzado a mirar lo que hay dentro de nosotros, lo que nos hemos estado negando a ver. Nos ha despojado de todo lo superficial, todo lo que pensábamos que nos definía. Ahora, tenemos la oportunidad de construir algo más puro, algo más verdadero. Hans asintió lentamente, como si las palabras de Greta le iluminaran una verdad que, aunque ya había estado presente, no había sido capaz de reconocer por sí mismo. Pero, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo podemos transformar todo lo que hemos vivido en algo nuevo? La oscuridad que nos ha rodeado no ha desaparecido aún. Y aunque el cometa parece más cercano a la Tierra, no puedo evitar pensar que todavía estamos en un periodo de transición. ¿Cómo encontramos esa luz en medio de tanta incertidumbre? Greta sonrió suavemente. La luz está en nosotros, Hans. El cometa no nos ha traído oscuridad, sino una revelación. Y para ver esa luz, debemos estar dispuestos a mirar más allá de las sombras. El miedo nos ha cegado durante tanto tiempo, pero ahora, al enfrentarlo, podemos ver lo que está realmente delante de nosotros. La luz no es algo que venga de afuera, es algo que nace de adentro. Hans se quedó en silencio, asimilando las palabras de Greta. Era difícil de entender, difícil de creer, pero al mismo tiempo, sentía una fuerza interior que nunca había experimentado antes. Era como si todo lo que había aprendido en su vida, todo lo que había dado por sentado, estuviera siendo puesto a prueba de una manera radical, y al mismo tiempo, todo comenzaba a tener un sentido más profundo. Al volver a la ciudad, Hans y Greta se unieron a la multitud que ya se había reunido en la plaza central. Era una multitud más pequeña que las de otros tiempos, pero había algo en su presencia que les confería un poder diferente. No era una multitud impulsada por el miedo, sino por la esperanza de algo nuevo. Los habitantes de la ciudad se miraban entre sí con una solidaridad que no había existido antes, como si todos compartieran una experiencia común que los había unido de manera inquebrantable. En medio de la plaza,
un anciano, de aspecto venerable, se levantó para hablar. Había sido uno de los primeros en mirar al cometa sin miedo, en reconocer que no era una señal de destrucción, sino un mensaje de cambio. Hemos vivido días oscuros, días en los que todo parecía perdido. Pero, amigos míos, dijo el anciano, su voz resonando con una calma profunda, el cometa no vino para arrasarnos, vino para revelarnos nuestra verdadera naturaleza. Hemos sido cegados por nuestras propias dudas, pero ahora tenemos la oportunidad de ver la verdad. La multitud lo escuchó en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una expresión de profunda reflexión. La palabra verdad resonaba en sus corazones. Greta, que se encontraba cerca del anciano, no podía evitar sentir que, por fin, algo importante estaba sucediendo. No solo en la ciudad, sino también dentro de cada persona que estaba allí. Es hora de que todos nosotros, como comunidad, tomemos la decisión de avanzar hacia esa luz, continuó el anciano. El cometa nos ha mostrado lo que somos, lo que podemos ser. Ahora es nuestro turno de elegir. Las palabras del anciano hicieron eco en cada rincón de la plaza. La gente comenzó a murmurarse entre sí, compartiendo pensamientos y sentimientos que habían permanecido guardados durante tanto tiempo. Greta miró a Hans y vio cómo su rostro se iluminaba con una comprensión renovada. Algo se había encendido en él, una chispa que había estado latente, pero que ahora brillaba con fuerza. A medida que la noche caía, el cometa seguía allí, brillante en el cielo, pero ya no era el centro de atención. La gente ya no temía su presencia, sino que comenzaba a entender que el verdadero cambio no venía de los astros, sino de sus corazones. La ciudad estaba cambiando, y con ella, sus habitantes. No había promesas de perfección, ni garantías de un futuro sin dificultades, pero había algo mucho más poderoso, la certeza de que el viaje hacia la luz comenzaba con la aceptación de la oscuridad. Greta se sintió finalmente en paz. El cometa ya no era una amenaza. Era un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse, para aprender, para renacer. Mientras caminaba por las calles, rodeada de gente que había comenzado a comprender la verdad, supo que lo más importante ya no era el cometa, sino el brillo que había nacido en sus corazones. Este capítulo marca un punto crucial en la narrativa, donde la ciudad y sus habitantes finalmente se enfrentan a la verdad que el cometa les había traído, no como un final, sino como una oportunidad para un nuevo comienzo. La comunidad se transforma, dejando atrás el miedo y abrazando la luz interna que, aunque oculta en la oscuridad, siempre había estado allí. Capítulo 15. El despertar de la humanidad. El cometa, cuya luz había atormentado tanto a la humanidad, ya no era el espectro de muerte que una vez todos temieron. El cielo seguía marcado por su presencia resplandeciente, pero la ciudad, aunque aún marcada por los vestigios de su paso, se había transformado. El miedo había dado paso a una nueva comprensión, y la oscuridad, que había reinado durante tanto tiempo, había revelado las verdades más profundas del corazón humano. Lo que antes parecía una condena inminente se había convertido en la oportunidad para un renacer colectivo. Greta caminaba por las calles, observando a la gente con una mezcla de gratitud y esperanza. Había algo diferente en sus rostros, algo que ya no era solo un reflejo de las dificultades que habían vivido, sino una luz que brotaba de lo más profundo de su ser. La ciudad, que había sido un lugar vacío de vida y ansiedad, ahora estaba llena de murmullos de reconexión. Los antiguos temores se habían disipado, reemplazados por un deseo profundo de construir algo nuevo, algo más justo, algo más humano. En las plazas, los niños jugaban y se reían. Las viejas estructuras de la ciudad, que una vez parecían opacas y desmoronadas, ahora se veían impregnadas de vida. La gente ya no caminaba con pasos cautelosos, sino con una certeza renovada, como si cada uno de ellos hubiera encontrado una razón más profunda para vivir, para seguir adelante. Hans se unió a Greta en su caminata matutina. Juntos recorrieron las calles, observando cómo todo parecía haber cambiado. La luz del cometa seguía iluminando el horizonte, pero en lugar de una sombra inquietante, ahora era vista como una estrella distante, una guía silenciosa que había dejado su huella en el alma de la humanidad. El cometa ya no era una amenaza, sino un faro de sabiduría, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra una manera de brillar. Greta, comenzó Hans, con una sonrisa tranquila en su rostro, ¿crees que lo que hemos experimentado ha sido suficiente? ¿Es este el final de nuestra transformación? Greta lo miró.
sus ojos reflejando la calma y la profundidad que solo quien ha atravesado grandes pruebas puede comprender. No, Hans. Este no es el final. Lo que hemos vivido ha sido solo el comienzo. El cometa nos ha mostrado que, aunque enfrentemos la oscuridad, siempre podemos encontrar la luz. El verdadero desafío comienza ahora, mantener viva esa luz, no solo en nosotros, sino en todos los demás. Hemos aprendido a ser humanos de nuevo, a conectar con lo que realmente importa. Hans asintió lentamente, mirando alrededor. Aunque el paisaje urbano estaba marcado por las cicatrices del pasado, había una energía vibrante, casi palpable, en el aire. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Durante tanto tiempo, creímos que el mundo era eterno, que las cosas permanecerían igual. Pero ahora, siento que somos más conscientes de nuestro lugar en el universo. Ambos se detuvieron en la plaza central, donde más personas se habían congregado. Era un lugar que antes se había sentido vacío, una extensión de la desesperanza colectiva. Pero hoy, la plaza parecía un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión. La gente se reunía en grupos pequeños, conversando, compartiendo ideas, mirando hacia el futuro con una visión común. El miedo se había desvanecido, y lo que quedaba era la unidad. El anciano que había hablado con tanto poder días atrás volvió a alzar la voz. Esta vez, no era un mensaje de desesperación, sino de esperanza. Amigos, dijo con tono firme, hemos vivido tiempos difíciles, pero esos tiempos nos han fortalecido. No hay vuelta atrás. La verdad que hemos aprendido no puede ser olvidada. El cometa ha sido una señal, no del fin, sino de nuestra capacidad para cambiar. Hemos tocado nuestras sombras, pero también hemos tocado la luz que habita en nuestro interior. Ahora, es nuestro deber llevar esa luz hacia el futuro. Las palabras del anciano fueron acogidas con un murmullo de asentimiento. La gente no solo entendía lo que decía, sino que lo sentían en lo más profundo de sus corazones. Habían atravesado el fuego de la incertidumbre y habían salido del otro lado con una comprensión renovada. La ciudad, como ellos, había resurgido. No era perfecta, pero estaba viva, y eso era lo que realmente importaba. Greta miró a su alrededor, observando a las personas con un sentido de orgullo y pertenencia. La ciudad ya no era solo un espacio físico, sino una comunidad unida por un propósito común. Había sido necesaria una sacudida, un evento cósmico, para hacerles comprender lo que realmente importaba. La vida no era algo que simplemente se debía consumir, sino algo que debía ser compartido, apreciado, vivido con conciencia y amor. La verdad es que el cometa nos enseñó mucho más que lecciones de supervivencia, dijo Greta suavemente a Hans, quien la escuchaba atentamente. Nos enseñó a valorar la vida en todas sus formas, a no darla por sentada. Nos mostró nuestra vulnerabilidad, sí, pero también nuestra fortaleza. Nos recordó lo efímero que es todo, y por eso debemos aprovechar cada momento. Hans sonrió. Lo entiendo ahora. Antes, vivíamos como si todo fuera seguro, como si el mundo no pudiera cambiar. Pero ahora, entendemos que el cambio es inevitable. La pregunta no es si cambiará, sino cómo elegimos responder a ese cambio. Juntos, caminaron por la ciudad, observando las interacciones que ahora definían la vida cotidiana. Los cafés estaban llenos de conversaciones amables, los mercados rebosaban de productos frescos, y las plazas estaban llenas de niños que corrían, riendo y jugando sin miedo. El cometa, aunque aún visible, ya no ocupaba el centro de sus pensamientos. Había dejado de ser un símbolo de destrucción y se había convertido en un recordatorio de la capacidad humana para renovarse, para levantarse después de la adversidad. La vida, tal como la conocían, no sería nunca más la misma, y eso estaba bien. Había aprendido a abrazar lo inesperado, a aceptar que, aunque la vida puede ser incierta y desafiante, siempre hay algo más allá de la oscuridad, algo que espera ser descubierto. Greta y Hans sabían que su tarea era preservar esa lección, no solo para ellos mismos, sino para las generaciones futuras. Al final del día, mientras el sol se ponía lentamente y la luz del cometa se desvanecía en el horizonte, Greta se detuvo un momento y observó el cielo estrellado. Había algo sereno y vasto en la noche, como si el universo entero estuviera respirando con ellos, celebrando su triunfo. No era solo el final de un ciclo, sino el principio de algo más grande, algo más profundo. Lo hemos logrado, Hans, susurró Greta, más para sí misma que para él.
Hemos encontrado la luz. Y con esas palabras, el cometa siguió su curso por el cielo, mientras la humanidad, por fin, comenzaba a caminar por su propio camino de luz. Este capítulo marca el cierre de la historia, pero no el final de la transformación. La humanidad ha superado sus miedos y ha abrazado un nuevo comienzo, una nueva forma de vivir, basada en la unidad, la comprensión y la luz interna. El cometa, ya lejos en el cielo, es un símbolo de lo que han aprendido y de lo que seguirán construyendo. Gracias por escuchar este viaje junto a nosotros. Si te ha gustado la historia del cometa, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos como este. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que te inspire. Hasta el próximo capítulo.